¿Por qué en el Ecuador nos lanzamos agua en carnaval? Una pregunta que prometí responderles desde el video anterior sobre el origen del carnaval, que si aún no lo has visto te recomiendo que vayas y lo hagas. Para que luego no anden escribiendo contexto en los comentarios. Ahí está el contexto, ahí. Entonces empecemos diciendo que en nuestro territorio las cosas poco habían cambiado en respecto a las celebraciones de carnaval desde la época de la independencia. Se seguían realizando como en la época virreinal. Ya saben, bailes de mascaradas, invitaciones a comer opíparamente en las haciendas, los desfiles y luego regresar a sus hogares para recibir la cruz del miércoles de ceniza como si no hubiéramos hecho nada. Pero todo esto cambiaría en las décadas de 1930 y 1940 cuando aparece el juego con agua. Y aunque se desconoce exactamente de dónde aparece esta costumbre, muchos acuerdan en decir que se trata de la última oportunidad de tomar un baño antes de la época de Cuaresma. Y es que en ese periodo de la historia, que no está muy lejano, los mayores de la época pues decían que solamente se podían dar baños de esponja, es decir, con una toallita, para evitar que entren los malos espíritus. De allí aquello que decían que si te bañas te conviertes en pescado. Entonces básicamente en la época de Cuaresma todos estaban destinados a oler horrible. O a echarse perfumes en exceso para tapar los olores. Muy versallesca la cosa. Entonces, para estas décadas del 30 y el 40 coincide con que el gobierno y los municipios logran una canalización masiva del agua hacia los interiores de las casas. Entonces, con tanta agua por primera vez, el último baño antes de Cuaresma ya no era un lujo. De hecho, estaba al alcance de la gran mayoría. Pero como siempre, todos los cambios se generan a través de las nuevas generaciones y serían los más jóvenes quienes llevarían este último baño al extremo. Y como he dicho, muchas personas todavía acostumbraban a no bañarse porque no era algo hasta ese momento como del común, del diario, como es en la actualidad. Así que esos ruditos precisamente son los primeros que sufrían estos baños obligados y así con baldes de agua fría que sacaban desde sus casas pues simplemente estilaban a las personas, especialmente a esos que como les digo tenían la fama de no bañarse muy seguido. Así como diciéndoles, mira, se vienen 40 días en los que sí no te vas a poder bañar, haznos el favor de al menos estos primeros días de esta primera semana de Cuaresma tratar de oler bien. Y así es como se sabe que iniciaron los primeros juegos de carnaval con agua en el país. Y de a poco el juego se volvió tan agresivo, y ya no solamente con las personas que conocía, sino básicamente empezaban a mojar a todo aquel que pasaba por la calle, que en la década de 1940, durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, emitieron un decreto para prohibir el juego con agua en carnaval. Y es cuando toman fuerza los desfiles, tanto el de Guaranda como el Gambato o el Corso de Carnaval que antes existía en la ciudad de Quito. Porque así se reemplazaba con cultura ese juego con agua que había surgido en los últimos años. Pero como nada dura para siempre, para mediados de la década de 1960 el juego había vuelto a aparecer con fuerza. Esto relacionado con el crecimiento de las ciudades y un acceso aún más barato al agua. Las autoridades de la época se quejaban de que no se respetaba absolutamente a nadie y que incluso habían lanzado a un sacerdote en la pileta de la Plaza Victoria en el centro histórico. Y en esta época también hacen su aparecimiento las antecesoras de los globos de agua de la actualidad, las bolas de cera, que se fabricaban con parafina tratando de dejar la capa exterior bastante delgada para que se rompiera con facilidad al momento del impacto, que a veces también se cambiaban por cascarones de huevo vaciados, y que se rellenaba con perfume si la persona a la que se le ibas a lanzar te caía bien o con agua sucia si te caía mal. Y serían estas mismas bolas de cera las antecesoras de los juegos con harina y huevos en el carnaval de Guaranda. Porque si les estás lanzando estas pelotas de cera con agua sucia, pues ya nada tiene de malo que les lances comida. Así que como ven, el juego con agua simplemente había llegado para quedarse, a pesar de que tenía apenas unos 30 años de haber aparecido. Y a lo largo de los años, igual que hizo el gobierno de Velasco Ibarra, diferentes administraciones municipales han intentado prohibir y hasta multar los juegos con agua. Incluso se cierran y se clausuran todas las piletas y lagunas de la ciudad para que los estudiantes en su último día de clases previo al feriado pues no vayan y se lancen como en la Alameda, por ejemplo, ¿no? Aunque sí hay que decir que la agresividad del juego en los últimos años ha bajado, sobre todo porque ya no es tan popular como antes. Así como por el aparecimiento de espumas y la costumbre de viajar en el feriado de carnaval a otros lugares fuera de la ciudad, lo que hace que la gente con quien jugabas antes carnaval, que generalmente podían ser tus parientes, pues ya no están juntos. Pero estos mismos viajes a la playa también tienen que ver con la costumbre de carnaval de que en Guayaquil se saquen piscinas a las calles, porque debido a que no pueden costearse ese viaje precisamente es que acercan a la playa con una piscina de hule hasta su calle. Y de paso se mojan entre vecinos como en el carnaval que se manejaba en la sierra hasta hace pocos años. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana a través del por qué jugamos los ecuatorianos con agua en el carnaval. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y además si recuerdas esas épocas en las que la gente salía a dar vueltas en su camioneta con un tanque de agua en la parte de atrás y mojaban absolutamente todo el mundo sin compasión ni miramiento. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.